Ubíquense en sus Biblias en el Salmo 2. Salmo 2. ¿Estamos ubicados? Salmo capítulo 2. Bueno, hermanos, como saben, lo que consultan las predicaciones regulares de esta iglesia, ya por la gracia de Dios hemos terminado la predicación o la enseñanza expositiva de Filipenses, de todo el libro de Filipenses. Y también es importante recordar que cada vez que terminamos un libro de la Biblia, estudiamos uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. Pero en ese paréntesis, damos alguna serie particular. La última vez hablamos de Proverbios, los primeros 3 capítulos, o hablamos de algún tema. En este caso particular, me he visto inclinado por la enseñanza de uno de los que fue mi maestro en el seminario. Se llama el pastor Juan José Pérez. Y él una vez predicó una serie acerca de algunos salmos mesiánicos. Salmos mesiánicos. Y bueno, inspirado en esa serie, quiero traerles también para que todos seamos beneficiados precisamente a la exposición de esos salmos, inspirado inclusive en toda la información que él estuvo dando también para la iglesia. Eso es lo que vamos a hacer en los próximos domingos, cuando el Señor me permita estar aquí en el púlpito. Ahora bien, algunos se preguntarán, ¿qué es un salmo mesiánico? Mesiánico viene de Mesías, o el ungido, o ungido. Y cuando hablamos de salmos mesiánicos, estamos hablando particularmente de los salmos que hablan claramente o anticipan o profetizan algo de la obra del Mesías, algo de la obra del ungido de Dios, en este caso de Cristo. De hecho, la palabra Cristo significa ungido. Entonces, cuando hablo de salmos mesiánicos, estamos hablando de salmos que hablan o anticipan algo de la persona o la obra de Cristo. Por supuesto, todos nosotros sabemos que toda la Biblia habla de Cristo o apunta hacia Cristo. Sin embargo, los salmos mesiánicos, como se le ha llamado, tienen esa particularidad de exponer o revelarnos algo de la persona o la obra de Cristo. ¿Y por qué quiero hablar de eso? Bueno, hermanos, mi corazón ha estado muy inquieto por ver cómo los cristianos a veces solamente descansan en hacer algunas cosas, en venir a la iglesia, en portarse de alguna manera, en leer la Biblia de vez en cuando, pero se olvidan de la fuente, realmente de lo que significa ser cristiano. Por supuesto, las cosas que dije tienen que ver con ser cristiano, pero en esencia, ¿qué es ser un cristiano? ¿Quién es el que promueve? ¿Cómo es que mi corazón puede dar buenas obras, puede orar, puede leer la Biblia realmente, puede asistir a la iglesia realmente? ¿Por qué? ¿Qué me motiva? Y por eso quiero hablar de estos salmos mesiánicos que nos hablan de la persona de Cristo desde el Antiguo Testamento, desde esa perspectiva. Además, si nosotros creemos que solamente los cristianos son personas moralistas, y solamente creemos que los cristianos son personas éticas, sin vicios, personas que meditan en la palabra de Dios, debo decir que hay muchas personas que no son cristianas que hacen esto, que son buenas personas, que son moralistas, que son éticos, que no tienen vicios, que meditan. Podemos irnos a la cultura oriental y ver a alguien meditando en la cima de una montaña, podemos irnos a un convento o podemos irnos a un monasterio y ver personas que son moralistas, que son éticas. Podemos ir a cualquier otra persona en la sociedad que promueva algún efecto o alguna obra en contra de las drogas y vemos una persona que no tiene vicios. Eso se puede encontrar en el mundo. Podemos encontrar filántropos, personas que invierten millones de dólares para ayudar a otras personas. Eso existe. Pero eso no significa que sean cristianos. Eso no significa que amen a Cristo. Eso no significa que vayan a compartir la eternidad con el pueblo de Dios.
Y lamentablemente muchas personas están en pos de eso. Creen que ser cristiano es portarse de una manera. Pero no, hoy quiero que veamos lo que realmente significa ser cristiano desde el Salmo 2. La iglesia, los cristianos, aquellos que van al cielo, son los que realmente aman a Cristo y aman su señorío, que son gobernados esencialmente por Dios. Los cristianos tienen su identidad en Cristo fundamentalmente, son lo que son y hacen lo que hacen por Él. Por eso, permítanme leer el Salmo 2 para ustedes y luego de esto oramos, no sin antes informarles que este Salmo tiene el título Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes y Señor de Señores. Salmo capítulo 2 dice de la siguiente manera: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Oramos. Padre, gracias por regalarnos este tiempo. Y ya tú conoces nuestras debilidades, tanto de los que escuchan como del predicador. Por favor, ayúdanos a ser fieles a ti. Que tu Santo Espíritu nos dirija en tu palabra. Por tus misericordias, en el nombre de Jesús, Señor, transfórmanos. Eleva nuestra mirada a lo eterno, a lo glorioso, a lo sublime que es tu Hijo. En el nombre de Jesús te ruego que salves a los pecadores. Por favor, ayúdanos y glorifícate en medio de este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Uno de los propósitos de la teología bíblica, es decir, de seguir la historia de la redención en toda la Biblia, uno de esos propósitos se manifiesta es en ver cuál es el tema principal de toda la Biblia. ¿Cuál es el tema que unifica toda la Escritura? Y ese tema está enraizado en la historia de salvación de Dios. Muchos entienden que el tema principal de la Biblia es el reino de Dios. Ese es el tema. De hecho, así lo comenta el doctor Sam Waldron cuando dice: la venida del reino de Dios es el pensamiento fundamental de la Biblia. La Biblia es el libro de la venida del reino de Dios. Así lo dice él. Entonces, por ahora, es importante aclarar que el tema principal de toda la Biblia, lo que unifica es el reino de Dios. Ahora bien, cuando hablamos del reino de Dios, no nos referimos simplemente a un pedacito de tierra y a un ejército. No nos referimos que una persona gobierna sobre un pedazo o un territorio con un dominio real, con un dominio soberano. Lo que sí nos referimos entonces, cuando hablamos del reino de Dios, es el ejercicio glorioso y soberano de Dios sobre todas las cosas. Ese es el reino de Dios. De hecho, el Salmo 145:13 lo expresa de la siguiente manera: tu reino
es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Así que cuando hablamos del reino de Dios, hablamos del ejercicio de la soberanía real, el dominio de Dios sobre todas las cosas y un dominio que es eterno. De hecho, algunos decían y dicen teológicamente hablando que el reino de Dios es el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. De manera que cuando hablamos del reino de Dios y todo ese tema que unifica la Biblia, tenemos que decir que es el ejercicio del dominio de Dios sobre todas las cosas. Es el reino de Dios. Sin embargo, debe aclararse con relación a esto, que en un sentido, Dios siempre ha tenido control absoluto y dominio sobre su creación. La Biblia enseña que Dios está reinando sobre toda la creación. Por eso que dice el Salmo 93:1. Jehová reina, Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Entonces, Dios está dominando desde siempre y por siempre sobre todas las cosas. Pero en otro sentido, por otro lado, debe también entenderse desde una perspectiva histórica del tiempo y del espacio, que el reino de Dios se desarrolla. Y eso es lo que enseña la Biblia en todas las Escrituras. El reino de Dios se desarrolla, el reino de Dios fluye y crece, de hecho, de manera gradual, hasta que toda nación, hasta que todo individuo abrace la soberanía de Dios, el dominio de Dios en su vida. Tenemos dos aspectos entonces. Uno, Dios está dominando y dominará por siempre sobre todas las cosas. Otro, dentro de la historia de la redención, el reino de los cielos va creciendo, desarrollándose y fluyendo en la historia. Por eso es que Jesús nos enseñó, cuando estaba enseñando a orar a los discípulos, en Mateo 6:9 dice, en Mateo 6:10 dice, venga tu reino. Es decir, que estaba enseñando a los discípulos a que oraran para que el reino de Dios viniera. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pero existe una triste realidad ligada a este aspecto del reino de Dios. Y es que desde que el hombre cayó en pecado, desde la caída del hombre, existe, y todos lo reconocemos, existe una tendencia natural, una tendencia caída, corrupta en todo ser humano. ¿Cuál es esa tendencia en todo ser humano? Rebelarse contra la voluntad preceptiva o lo que Dios ha revelado en su palabra. Toda persona en el planeta, en el resto de la historia, tiene esa tendencia. Se rebelan contra Dios, se rebelan contra su reino, se rebelan contra su señorío, se rebelan contra su gloria, se rebelan contra su poder. Se rebelan contra su amor, se rebelan contra su bondad, contra su misericordia, se rebelan contra Dios, es una tendencia. Entonces es el rey que está reinando por siempre y para siempre, pero la gente está resistiéndole. De una manera u otra, todo ser humano que no tiene a Cristo, todo ser humano caído, clama desde su corazón corrupto. No queremos que Dios reine sobre nosotros. Y eso es una realidad. Como decíamos en la escuela dominical, las personas no quieren nada con Dios o no quieren nada con todo aquello que tiene que ver con Dios. Por eso se distancian de Dios, por eso persiguen a los que son de Dios, por eso se burlan y avergüenzan a los que son de Dios. Por eso es que crean sus ideologías, sus pensamientos, sus doctrinas, lejos de Dios, separados de Dios. Gritan desde su corazón, no queremos que Dios reine sobre nosotros, porque quieren ser sus propios gobernantes, sus propios reyes, sus propios señores. Entonces, este aspecto histórico del reino de Dios y la maliciosa oposición de todo ser humano caído son los temas resaltados aquí en nuestro salmo. Aunque hay un énfasis particular, escúchelo bien.
a pesar de los esfuerzos del ser humano en desafarse de las ligaduras de Dios, Dios sigue siendo Señor y ha establecido su rey sobre Sión. A pesar de la oposición, Él sigue siendo el rey. Todos sabemos, y creo que estamos acostumbrados y bien entrenados por el aspecto y el contexto político que Dios en su providencia nos ha permitido vivir, que hay muchas personas que reconocen un liderazgo en el mundo, un rey, un presidente. Y lo reconocemos y estamos bajo esa autoridad, pero eso no significa que nosotros querramos estar bajo esa autoridad. Algunos sí, otros no, ¿cierto? Algunos creen que debe estar esa persona allí, mientras que otros se sujetan simplemente porque es el gobernante de turno, no voluntariamente. Esa es una realidad. Bueno, así va a pasar al final de los tiempos, como veremos hoy. Así va a pasar. ¿Cómo abordaremos esto? Vamos a ver brevemente la situación, lo que está pasando. Vamos a ver luego la respuesta de Dios, la respuesta divina. Y luego vamos a ver el llamado que Él hace a aquellos hombres. Entonces, hablando de nuestra situación, vemos de plano que es una situación de rebelión. Hay personas rebelándose contra Dios. Salmo 2:1. ¿Por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Estos 3 versículos nos hablan de personas y nos hablan de actitudes. ¿Cuáles son esas personas? ¿Quiénes son esas personas involucradas en nuestro salmo? Reyes de la tierra, príncipes, gobernantes. También nos habla de una colectividad o grupo de personas que son esos reyes y que esos gobernantes representan, tales como naciones y pueblos, de manera que las máximas autoridades de los pueblos y las naciones, quienes representan a esas naciones, se rebelan contra Dios. Los reyes se rebelan y hacen que esa nación, esos pueblos a quien gobierna, se rebelen. Ahora, ¿qué actitud tienen estos? ¿Cuál es la actitud de estos grupos de personas? Bueno, aquí dice, se amotinan o se sublevan. Traman cosas vanas. Traman unidos contra el Señor y contra su ungido. Pero vea que dice, se amotinan, se sublevan. Y este término es un término militar que resalta la actitud de un inferior a un superior. La idea transmitida es la de una rebelión contra la autoridad. Eso es lo que transmite esa palabra amotinarse. Pero vea quiénes son los que se sublevan aquí en el pasaje. No son cualquier persona, son reyes, gobernantes. Insisto, reyes y gobernantes que representan naciones y pueblos. De modo que hay una rebelión de autoridades humanas contra la autoridad suprema, contra Jehová de los ejércitos. Se sublevan, no se sujetan al que es realmente rey de reyes. Pero además el salmista utiliza también la palabra consultarán o consultan o traman. Y cuando analizamos esta palabra a través de todo el libro de los Salmos, la misma conlleva la siguiente idea: planes del corazón. Es decir, planes de maldad o traición contra alguien. En este caso, ¿contra quién tienen esos planes? Contra Dios. No solamente lo resisten, sino que planifican en su contra. Vamos a ver, ¿qué planean estos reyes y gobernantes y cómo lo planean a la luz del texto? ¿Cómo lo hacen? Junto con sus naciones o gentes, planean cosas vanas, es decir, mentiras. Y lo hacen de manera unida. Se confabulan contra Dios. ¿Recuerden la Torre de Babel? Personas que se reúnen para rebelarse contra Dios.
traman mentiras. ¿Cuáles son las mentiras? ¿Cuáles son las cosas vanas? Una cosa vana es algo que no pueden alcanzar por sí mismos, pero traman cosas vanas. ¿Cuál es su plan? Según el texto, rompamos sus ligaduras o cadenas, echemos de nosotros sus cuerdas. La idea es que están sujetados por cuerdas, por una autoridad, y ellos dicen, me quiero quitar esta cuerda de mí, este gobierno. Eso es lo que quiere decir. Entonces esta idea transmite la idea, este texto transmite la idea no simplemente de una resistencia pasiva. Bueno, me quedo aquí porque me mandaste. No. Hay una resistencia activa, una rebelión activa para que alguien no gobierne sobre nuestra vida o sobre su vida. Como bien diría Jesús en la parábola de las minas, no queremos que éste reine sobre nosotros. Y eso es lo que dicen los reyes y los gobernantes de la tierra, según el Salmo 2. Una vez más, ¿contra quién se sublevan? ¿Contra quién quieren sublevarse y rebelarse traicioneramente estos reyes y gobernantes? ¿Contra quién traman vanamente y unidos? Contra el Señor y contra su ungido. Ahí lo dice. Al final del versículo 2, contra Jehová y contra su ungido. Hermanos, literalmente estamos viendo a los poderosos del planeta, según el Salmo 2, confabulándose para atentar contra el gobierno de Dios y resistirle. Decirle a Dios, no quiero que gobierne sobre mí. Y eso da una idea desde el punto de vista del contexto de Israel y la historia de la redención, porque por eso es que también peleaba Israel con las otras naciones y otras naciones peleaban contra ellos. Pelear contra el pueblo de Dios es una resistencia a los planes de Dios y al gobierno de Dios sobre ellos. Por eso las guerras, los reyes confabulaban para esto. Hermanos, esto es serio. Están resistiéndose contra el Dios de los cielos y la tierra. Y además están resistiendo contra aquel a quien Él ha establecido como rey sobre todo el universo y sobre su pueblo, contra Cristo Jesús. Tiene sentido entonces que las personas poderosas de este mundo y de la historia siempre traten de ocultar, de hablar en contra de la persona de Cristo, de pisotear sus testimonios. Pero esto se pone mucho más interesante porque precisamente en la actualidad nosotros vemos movimientos políticos, relaciones, organizaciones mundiales que se reúnen, que son financiadas para proponer un plan en contra del plan de Dios, para perseguir a los que son de Dios. Desde las Naciones Unidas, desde la OMS, desde otros tipos de organizaciones en el mundo, sus principios, sus criterios, lo que hacen es comunicar, rompamos nuestras ligaduras de Dios, que todos crean lo que quieran y vivan como quieran, y nosotros lo vamos a defender. Y el que se oponga a esto, lo sacamos del camino. Eso es una realidad global. No le pasó solamente al salmista aquí en el Salmo 2. Pasa ahora mismo. Es algo que vemos, esa resistencia a Dios, a su gobierno y la resistencia a su ungido. Ahora, apliquemos un poco de hermenéutica en este asunto. Para entender esta situación histórica, necesitamos comparar este salmo con Hechos capítulo 4. Porque Hechos capítulo 4 cita literalmente las palabras de estos primeros dos versículos. Pedro lo cita de manera textual y presenta su cumplimiento. Hechos 4, 24 al 26 dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Ahí está el versículo. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo o su ungido. En el texto, los apóstoles Pedro y Juan
habían sido detenidos y los amenazaron. Mira, le dijeron, no prediquen más en el nombre del Señor Jesús. Ellos proclamaban a Jesús como el ungido de Dios. Eso lo estaba haciendo Pedro y Juan. De hecho, Hechos 2:36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y ungido, o Señor y Cristo. Le dijeron las autoridades, no lo prediquen más, no prediquen al ungido de Dios, se rebelaron contra él y ellos lo que están es citando ese pasaje para aplicarlo a ese momento histórico. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Informaron al grupo de los discípulos acerca de esas amenazas, que si predicaban en el nombre de Jesús, le iba a pasar eso. ¿Y qué hicieron los discípulos? ¿Cómo respondieron? Con aquella oración que leímos en Hechos 4, que incluye una cita literal del Salmo capítulo 2. Es decir, ellos entendieron que lo que estaban viviendo era un cumplimiento de lo que ya había anticipado David en el Salmo 2. Por eso es que Pedro hace esa cita. Y ahora, esta cita parece tener un doble cumplimiento si nos damos cuenta en el contexto bíblico. Tiene un cumplimiento puntual, las palabras del Salmo 2, un cumplimiento puntual y un cumplimiento histórico, uno continuo. Cuando hablamos del cumplimiento puntual o primario de este pasaje, tenemos que pensar en Pedro, porque Pedro aplica este salmo al evento histórico de la pasión de Cristo. Cuando se unieron Pilato, Herodes, los judíos y los gentiles contra el ungido de Dios, ¿para qué? Para matarle. Hechos 4, 27 y 28 dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra el santo Hijo de Dios, a quien ungiste, su ungido, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. De modo que ese salmo se cumple cuando estos se unifican, se reúnen para matar al Hijo de Dios. Pero de manera continua, Pedro trae esta cita como fundamento precisamente de la persecución a los cristianos. Pedro trae esta cita precisamente en un contexto en que las autoridades judías apresaron a los apóstoles por predicar el evangelio del reino y les prohibieron consecuentemente que no predicaran en el nombre de Jesús. Por eso es que Hechos 4:18 dice, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y ahí donde Pedro entonces cita también este pasaje. Claro, es que contra el ungido se rebelaron. Ahora los que predican a Cristo también se rebelan contra ellos porque ellos representan a Cristo. La rebelión contra Cristo es clara, tiene un cumplimiento específico cuando mataron a Cristo, pero también tiene un cumplimiento continuo cuando persiguen a los que son de Cristo y matan a los que son de Cristo. Cada muerte de mártir, de cristiano, de aquel que ama a Dios y predica el evangelio, simplemente está exaltando esta verdad. Los pueblos, las naciones, los reyes se rebelan contra el ungido de Dios y contra aquellos que lo predican. Pero no pierda de vista esto. Se rebelan contra el ungido. ¿Quiénes se rebelan? Los reyes. Y si los reyes, los gobernantes que tienen la autoridad se rebelan contra él, entonces van a gobernar conforme a políticas que son contra Dios. Van a legislar conforme a políticas que son en contra de la palabra de Dios. Van a proponer leyes en cualquiera de sus medidas para hacer lo que es contra Dios. Todavía se siguen rebelando contra Dios. Se está cumpliendo esa palabra de Dios hoy una vez más, porque nosotros proclamamos a Cristo
y Señor. Pero hay muchas cosas que nosotros podemos decir desde el púlpito que pueden causarnos persecución. Es una realidad. Es que tiene sentido, porque si se pone a pensar, cada vez que el idólatra, el profano, el rebelde, el homicida, el adúltero, el homosexual, el fornicario, el ladrón, el mentiroso, el codicioso, es confrontado por Cristo con su pecado y éste se resiste a someterse a Cristo, entonces se ve esta rebelión descrita en el Salmo 2. Tiene su cumplimiento allí también. Es una manera de decirle a Jesús, no quiero que reines sobre mi vida. Hay una obstinación. ¿No les ha pasado cuando predican el Evangelio o no predican el Evangelio? Pasa. No, pero ¿por qué? Pero yo soy bueno. Pero no, pero es que la Biblia dice que por esto, por tu vida de esta manera, estás comunicando que no lo amas. No lo amo. Etcétera, etcétera. Hay una rebelión. La Biblia lo anticipa clara y rotundamente, hermanos. Pero aunque ellos quieran rebelarse, en todo caso, esto es un asunto, es una ilusión para ellos. Vana y mentirosa, así lo dice el Salmo, ¿sí o no? ¿Por qué es un asunto vano para ellos tratar de resistirse a Dios? Veremos entonces la respuesta divina. La burla y el decreto. La burla y el decreto. Salmo 2:4 dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con mano de hierro, con vasija, como vasija de alfarero los desmenuzarás. El salmista aquí registra la respuesta ante la situación, la cual puede dividirse en dos partes. Uno, las palabras de Jehová, y en segundo lugar, las palabras de su ungido en boca del salmista. Cuando vemos las palabras de Jehová o del Señor, dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor Jehová se burlará de ellos. Luego hablará en su ira y en su furor los aterrará, diciendo, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Cómo responde Jehová, que es el que está en los cielos? Ante la rebelión arrogante de los reyes y capitanes del mundo, da una respuesta triple. Una, se burla. Ahí es lo que dice. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Ahora, esto no es una burla como la tuya y la mía, que lo que trata es de, con arrogancia, exaltarse sobre los demás. No es esa burla. Esta burla divina refleja la falta de discernimiento de estos necios que creen la mentira de poder romper y desafiar el gobierno de Dios. Es como que da gracia lo que ellos intentan hacer. ¿Cómo intentan oponerse a la soberanía real de Dios? Fíjate que el que habla es el que mora o se sienta en los cielos. ¿Quién puede rebelarse contra el mayor poder del universo? ¿Quién? Es como un grupo de muchachitos que están conspirando contra un ejército y solo con una pistolita de agua y 10 muchachos quieren acabar contra todo un ejército. Esa conspiración no sirve de nada. Y lo del ejército, vengan los niños. Qué ilusos, qué ingenuos. ¿Sí se dan cuenta? Es ese tipo de burla, es ese tipo de reacción. ¿Cómo es que tú, de una manera necia, te vas a rebelar contra mí? Es un chiste, es absurdo. Como ha dicho el hermano Paul Washer, necesitamos comprender que su soberanía y poder es tal que Él está sentado sobre todo con soberanía absoluta
Y si todo el universo creado, ángeles y hombres, demonios y diablos, todos van en su contra a pelear, no tendría más fuerza que si uno de ellos, el más débil, estuviese solo en su contra. No tendría más fuerza que un insecto que golpea su cabeza contra un pedazo de granito. Porque están desafiando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que se burlará. Es una manera de comunicar. ¿En serio lo están haciendo? ¿En serio lo intentan? Pero además de burlarles, se dice que luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. En su furor y con su ira. ¿Qué hará? Los turbará. La ira de Dios, hermanos, es representada a lo largo de toda la Biblia como la respuesta justa de Dios ante la injusticia. ¿Qué es la ira de Dios? La respuesta justa de Dios contra la injusticia. Eso es la ira de Dios. No hay mayor acto de injusticia, y póngase a pensar en esto, que la traición de rebelarse contra el bondadoso y justo Creador. No hay mayor injusticia que rebelarse contra el sustentador y redentor del mundo. Eso es una injusticia. Por eso es que Dios responde con indignación. Si no entiende esto, permítelo ilustrarlo fácilmente. Recuerden aquel dicho, Naguará, le fue tan malo, le pegó a la mamá. Porque cómo te rebelas, cómo le haces daño a la persona que te trajo a la vida, que te ha amado, que te ha sustentado, que no permitió que murieras mientras no podías valerte por ti mismo. ¿Cómo? Entonces es indignante para las personas que alguien le haga tal daño a su mamá, o a su papá, o a quien lo cuidó. Es un acto de traición. Es injusto. Es injusto que los reyes y las naciones se subleven contra Dios. Si lo ha sostenido, los ha creado, les ha ofrecido redención, los ha sustentado. Es por eso que Dios responde con indignación. ¿Sí se dan cuenta? Con ira. Pero además de burlarse, de responder con ira, decir que los va a desmenuzar con su poder por su intento vano, le dice un decreto y ve el orden de pensamiento. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo he decidido quién es el que va a reinar sobre ustedes. Ustedes no deciden quiénes van a reinar sobre sí mismos. El gobierno lo impongo yo de manera soberana. No es algo voluntario que ustedes deciden a ver si les conviene. Dios es el soberano y ha puesto su rey en Sión. Eso es lo que dice. He puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Independientemente de la reacción de los reyes y gobernantes de la tierra, no importa, Dios ha puesto su rey sobre Sión. Aquí no está el mal de la democracia, en el sentido de soberanía, ¿no? Que la gente por voto puede elegir al más malo o puede elegir a alguien bueno. Es Dios soberano, gobernando, ha puesto su rey. Así lo expresó Pedro, también en su primer discurso luego de Pentecostés, allá en Hechos capítulo 2, versículo 36, dice, sepa pues, ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, dice, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor, el Rey y su ungido. En otro lado dice Pablo, en Filipenses 2, lo vimos hace poco, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios, ¿qué hizo? Le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, esto no depende de los sentimientos humanos, no depende de lo que estás sintiendo ahorita o no.
Jesús resucitó, es una verdad, ascendió a los cielos y ahora está sentado a la diestra del Padre. Toda potestad se le ha dado al Hijo de Dios. Toda. ¿Sobre qué? Sobre los cielos y la tierra. Todo ha sido puesto bajo sus pies, visible e invisible. Jesús es el Señor de estos reyes. Jesús es el Señor de estos capitanes, de los antiguos y de los actuales. Él gobierna sobre todo. No podrán resistirse, aunque lo aborrezcan. ¿Por qué? Porque el Padre le ha dado a su Hijo un nombre que es sobre todo nombre. Ni el presidente de los Estados Unidos, ni el presidente de China, ni el presidente de los países árabes, ninguno tiene un nombre como el de Cristo Jesús. Él gobierna sobre todos. Y ese es el punto. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, no importa la tribu, no importa la lengua, no importa la nación, no importa quién sea. A Jesús no lo amedrentan las bombas atómicas. No lo amedrentan las bombas nucleares, ni los portaaviones, ni lo amedrentan el avión con más tecnología. No. Él está reinando para que todos se inclinen hacia Él. Así que, por más que traten de zafarse, hay una realidad que no puede cambiar. Dios ha establecido su rey sobre Sión. ¿Qué es Sión? La ciudad de Dios. Él es el que gobernará por siempre. Y escúchame, tarde o temprano, ellos, los reyes, los gobernantes, los capitanes que se resisten a Dios, tendrán que admitirlo y doblar sus rodillas. Ya sea porque por la gracia de Dios voluntariamente recibieron su señorío como hacen los creyentes en la actualidad, o sea porque aquel día, cuando Cristo venga, sus rodillas fueron rotas con vara de hierro. Importante aclarar lo que vamos a ver de aquí en adelante. No es que simplemente en la actualidad tú caigas postrado porque Dios con vara de hierro te dio las rodillas y te hincaste. Ese término, esa expresión es usada para cuando Cristo venga y ya no haya más oportunidad. ¿No te quieres arrodillar? Date cuenta quién es el que reina realmente. Entonces decíamos que el salmista registra aquí una rebelión, ¿cierto? Esa es nuestra situación. ¿Qué hay? Una rebelión, la cual puede dividirse en dos partes. Las palabras del Señor, y vemos luego una respuesta, mejor dicho, lo cual puede dividirse en las palabras del Señor y las palabras de su ungido. Aquí habló Jehová, se burlará, su ira, su indignación, y ha puesto a su ungido. Ahora va a hablar ¿quién? El ungido del Señor. Esas son las palabras que vienen en el versículo 7, léalo ahí. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, el ungido anuncia el decreto del Padre acerca de él. Este decreto es esencialmente un anuncio de exaltación y superioridad del Hijo sobre todas las cosas. Cuando dice, mi hijo eres tú, si lo notan, yo te he engendrado hoy, esa frase es citada varias veces en el Nuevo Testamento. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. El Nuevo Testamento la usa muchas veces y no hay mejor cosa para interpretar el Antiguo Testamento que ver cómo los apóstoles inspirados interpretaron ese mismo pasaje. No vamos a inventar el agua tibia, ¿verdad? Ya el Espíritu ha hablado. Por eso, hay una interpretación interesante con respecto a estas palabras. Por ejemplo, Hechos 13:33 dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Hay una relación con la resurrección y esa frase del Salmo 2. Luego Hebreos capítulo 1, versículo 5 dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez
yo seré el padre y él me será a mí hijo. Ahí está en Hebreos capítulo 1. Luego Hebreos 5:5 dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Llama entonces la atención el hecho de que cada vez que los autores del Nuevo Testamento citan esta porción del Salmo, lo conectan con la exaltación del Hijo. Esta porción del Salmo, según los autores del Nuevo Testamento, está conectada con la exaltación de Cristo. De hecho, Hechos 13 nos enseña cómo Pablo utiliza esa frase como el fundamento del Antiguo Testamento de la resurrección de Cristo, que es el primer paso de la resurrección. ¿Cristo fue exaltado cuándo? ¿Solamente cuando ascendió a los cielos? No, cuando fue resucitado de los muertos. Y en Hebreos 1, el autor conecta esta frase con la ascensión del Hijo. Entonces tenemos una conexión con la resurrección y con la ascensión. Fue sentado en el trono, fue adorado por los coros celestiales, mostrando así la supremacía de Cristo sobre todas las cosas, inclusive sobre las huestes celestiales. Mientras que en Hebreos 5, el autor conecta la frase con el hecho de que el Padre glorificó al Hijo para hacerle sumo sacerdote. Así que esta frase tiene que ver con la exaltación de Cristo, resucitado, ascendido y además con su gobierno sobre todo. ¿Quién es el Hijo de Dios a quien Dios le ha dado el gobierno de todo? Jesús. Así que este decreto mesiánico, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pudiera entonces ser tomado como un anuncio anticipado, como un anuncio profético del Padre sobre la exaltación real del Hijo, resucitándolo, luego dándole el dominio y exaltándolo. Y conectado íntimamente a esto, tenemos la próxima declaración. El Salmo 2:8 dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. Ya va. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, dice el Salmo. Eso tiene que ver con la resurrección, la exaltación. Ahora dice, pídeme y te daré por herencia. ¿Y quiénes son los que se rebelan contra Dios? Los reyes de las naciones. Y como posesión tuya, los confines de la tierra. Todo es de Él. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Hermanos, de este decreto real de Jehová, de este decreto real de supremacía, se desprende el hecho de que, aunque las naciones se subleven contra el Señor y su ungido, Cristo es supremo sobre todas ellas. Después de todo, las naciones enteras son la herencia de Cristo. Es lo que dice el pasaje, le pertenece. Su padre se las dejó por herencia. Es mía, a pesar de que se subleven. Por eso es que dice Abraham Kuyper, no existe la más mínima pulgada cuadrada en todo el universo sobre la que Cristo resucitado no puede decir, mía, yo hago lo que quiere en ella. No existe ni la más mínima pulgada, dice Kuyper, donde Cristo no reine como Señor en todo el universo y en todas las esferas de la vida. Familia, educación, salud, economía, política, ciencia, matemáticas, filosofía, física, astronomía. Todo. Jesús gobierna sobre todo. ¿Y qué sucederá con aquellas personas y naciones que no se sometan? ¿Qué va a pasar con los que resisten el gobierno de Cristo? Que no les interesa Cristo. Dice, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. ¡Wow! Y saben, una vez más, esta cita del Salmo 2 aparece en Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 27. Y dice, y las regirá, hablando de las naciones, con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero
como yo también la he recibido de mi Padre. ¿Sí se dan cuenta? Apocalipsis cita el Salmo 2 para decir lo que va a pasar con las naciones. Luego Apocalipsis 12, versículo 5 dice, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Una vez más el término. Luego Apocalipsis 19:15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. ¿Para herir a quién? A las naciones. Y él les regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Claro, Apocalipsis 19 pone esta frase en una perspectiva temporal, porque sugiere que este aplastamiento de las naciones que le rechazan tendrá lugar cuando el Mesías, cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores venga por segunda vez y su reino sea manifestado. ¿Cuándo herirá con vara de hierro sus rodillas para que se inclinen ante él? Cuando Cristo venga. A eso es lo que me refiero cuando mencioné anteriormente que no es simplemente que Dios te va a dar con vara de hierro ahorita aquí para que te arrepientas. Ahorita ofrece gracia, allá será justicia por siempre. No habrá más oportunidad. Y gobernará sobre ellos aunque ellos no quieran que Él gobierne sobre ellos. Esa es la idea. Cuando el reino de los cielos sea manifestado, cuando el Rey venga por segunda vez. Y decimos que cuando sea manifestado es porque claramente Apocalipsis 12 dice que el Mesías ya ha comenzado a reinar. Pues una vez cumplió su misión mesiánica en obediencia al Padre, ¿qué hace? Fue arrebatado hasta Dios, hasta su trono, donde reina, hasta que ponga a todos sus enemigos por estrados. Sí está gobernando, pero su ejército está avanzando. Las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia, que es la embajada del reino de los cielos aquí en la tierra. El reino sigue avanzando con su líder exaltado ya. No hay pérdida. Cristo ya ganó. Lo que falta es consumar los tiempos. Y esto da mucha información para los que creen en Él. Confianza, consuelo, esperanza, no importa que la OMS, que las Naciones Unidas, que el presidente de aquí, que la guerra de aquí, que esto para allá. Ya Cristo venció. Ellos se sujetarán a Él. Pero también debería darte una muestra de misericordia a ti que no has creído en Cristo o que te está resistiendo. Porque ya Él venció y te está diciendo, yo como Rey te invito a que te postres ante mí. Adórame. Cree en mí. Ya exaltado. No te está ocultando su victoria, te la está dando para que te arrepientas y advirtiéndote, porque cuando venga por segunda vez, ya no habrá más oportunidad de que tú te arrodilles frente a mí. Hermanos, su reino es una realidad presente. Solo aquellos que nacen de nuevo pueden ver y saborear la realidad del gobierno de Dios sobre su vida. Solamente ellos pueden, los que creen, saborear la realidad de que Jesús es el Rey y Señor. Pero llegará un día en que Él será manifestado y todo ojo le verá. Y toda persona y nación que no abrazó su señorío tendrá que doblar sus rodillas ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero con vara de hierro sus rodillas serán quebradas. Con sus lenguas van a confesar que Jesús es Señor, pero obligados. Y eso me introduce mi tercer encabezado, el llamado, una sumisión gozosa. Versículos 10 al 12. ¿Qué les dice? Él les está advirtiendo, no, nota la idea. Esto, el problema, les advierto, les digo que he puesto mi rey, yo gobierno, no podrán. Y los invita. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Dejen esa necedad que ustedes tienen de quitar mis ligaduras de ustedes. Le dice a las naciones, a las personas, dejen esa necedad de estar resistiéndose a mí. Sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Una vez más me acuerdo de los padres
Ay, por favor, ya deja eso. Escucha el consejo que ya te di. Por favor. Y aquí dice, admitid amonestación, jueces de la tierra. ¿A quién les habla? Jueces de la tierra. Es decir, que puede estar allí en el Tribunal Supremo de Justicia con el mayor cargo, o en el Ministerio Público, o como presidente de la República, o como presidente de la Asamblea Nacional, como sea. Dios está llamando a todos ellos que reciban amonestación. Él es el rey y deben rendirse ante él. No importa quién sea, sobre todo los jueces que se creen que saben mucho de justicia. Dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Pues inflama de pronto su ira, pero termina de una manera preciosa. Bienaventurados todos los que en él confían. Este salmo termina con una inferencia práctica fundamentada en el decreto divino. Y esta inferencia tiene dos partes. Una respuesta esperada. ¿Qué espera Dios? ¿Qué espera Dios de los reyes, de los gobernantes, de las naciones, de los pueblos, de los jueces? A ser prudentes, muestren discernimiento, a recibir amonestación. Saben que la Biblia es tan clara y Dios se ha revelado a través de la obra de la creación y de las obras de la providencia de una manera tan contundente que es como si estuviese estuviese comunicando, detente, piensa, alguien creó este universo, alguien ha hecho esto, esto y esto. Esto no se hizo solo. De manera que ese Dios debe gobernar sobre todos y yo me estoy resistiendo a él. Escucha, detente. Discierne lo que estás diciendo. No te conviene resistirse a mí. Esa es la invitación. Recibe la amonestación. Piensa en lo que será el fin de tu alma si te resistes al Señor. Pero también le hace otro llamado a ser prudente. Dejen la necedad. La necedad es no creer en Dios. Es ver una realidad evidente y resistirse a ella porque quieres. Eso es un necio. Y le dice, sé prudente. Deja la necedad. Sé prudente. Piensa. Y le dice, adora al Señor con gozo y reverencia. Por eso se llama así nuestro encabezado. Un llamado a una sumisión gozosa. Adora. Adora al Señor con gozo y reverencia. Con temor y temblor. Honra al Hijo. ¿Por qué al Hijo? Porque ese es el Rey que ha puesto sobre Sión. Por eso es que Cristo es importante. En términos generales, hermanos, la amonestación es a usar el discernimiento y a considerar que, dado que ellos no pueden cambiar el decreto divino, dado que nadie puede contra el Dios del universo, dado que nadie puede contra el Rey de las naciones, contra ese decreto, entonces necesitan voluntariamente adorarlo. Porque habrá un momento donde tendrán que doblar sus rodillas ante el verdadero Rey de reyes y Señor de señores. Pero no lo harán voluntariamente. Por eso les invita, adoren al Señor y Dios Todopoderoso. Honren al Hijo con gozo y reverencia. Él es el que ha sido puesto como Rey sobre todo. De lo contrario, un día no habrá más chance. Allá está, mira. Se inflama de pronto su ira. Por favor, razona. Como se dijo anteriormente, hermanos, la ira de Dios puede ser descrita como la santa indignación de Dios. ¿Por qué? Por la injusticia. Esa ira del ungido será revelada de manera decisiva cuando su reino ya sea inaugurado en su segunda venida. Juan describe el terrible cuadro de ese día. Terrible. En Apocalipsis lo hace. Apocalipsis 6:15. Lo leo para ustedes y si pueden verme a mí mientras se lo leo, sería genial. Apocalipsis 6:15 dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas. ¿Quiénes se escondieron en las cuevas? Los poderosos y los ricos. Y se escondieron entre las peñas de los montes. Y decían a los montes,
Decían a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. No podían resistir la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores frente a ellos. Escóndenos de su rostro, porque el gran día de su ira ha llegado, dice Apocalipsis 6:17. ¿Y quién podrá sostenerse en pie ante él? ¿Y cómo se manifestará esta ira? Uno de los cuadros más vívidos que nos presenta la Biblia está en Isaías 66. Ese cuadro vívido es para aquellos que rechazan a Cristo, su señorío. Y en Isaías 66:22 dice de la siguiente manera: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, para aquellos que confían hoy voluntariamente en el Señor. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorarle delante de mí, dice Jehová. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Qué descripción, ¿no? Unos gozándose en el Señor y otros viendo como testimonio los cadáveres de todos aquellos que se resistieron. Vuelvo a una idea importante. La resistencia no es solamente me quedo pasivo, sentado. Esa sublevación, esa resistencia, esa terquedad, esa necedad es que se levantan a planificar, a tramar contra Dios. O sea, no se quedan, quieren hacerle guerra a Dios. Y esos cadáveres serán de personas que intentaron matar a Dios. Pastor, pero usted sí es exagerado. Por favor, ahorita ¿quién intenta matar a Dios? La gente se rebela contra Dios, pero no significa que lo intente matar. Ya Dios vino y lo mataron. Cristo Jesús vino y lo mataron en una cruz. Eso es lo que está en el corazón de todas las personas que se resisten a Dios. Y por eso la imagen de Isaías 66. Esta es exactamente la terminología, de hecho, que usa Jesús para referirse al infierno, aquel lugar donde serán echados todos los rebeldes, donde se experimentará una separación eterna del sumo bien del alma, es decir, de Dios, y donde se experimentará de manera activa y eterna el peso de su santa indignación, de su ira. Ese lugar será de testimonio perpetuo de lo que sucede a aquellos que se rebelan contra el rey. Oh reyes y moradores de la tierra, admitir amonestación, le dice el salmista. Honren al Hijo, porque ese será su fin. Vengan gozosamente. Arrepiéntanse, es lo que le dice. Pero esta cuestión de honrar al Hijo no solamente reside en amenazas o advertencias, que efectivamente el Evangelio contiene advertencias, sino que también dice: bienaventurado el que se refugia en Él. Bienaventurados todos los que en Él confían. ¿Qué es bienaventuranza? Dicha, gozo, plenitud, felicidad. Estar completos. Mi alma está saciada, bienaventurado. ¿Quiénes son los que le resisten? Los hombres buscan de manera descabellada y necia estar felices fuera de Cristo, pero la felicidad, la dicha, el supremo bien está en Cristo, en el Hijo, en confiar en Él. Si confiamos en Él, no pereceremos jamás. En Él está la vida eterna. La razón para abrazar el reinado del Mesías no reside solo en amenazas de ira, hermano. También en la bienaventuranza de todo aquel que se refugia bajo las alas de Cristo. ¡Qué bien! ¡Qué poderoso es saber que quien me guarda, que quien me cuida, que quien me sostiene, ya ganó y no hay más nadie tan poderoso como Él! Por favor, piensen en eso. Puede pasar lo que sea. Puede haber guerra, me pueden estar persiguiendo, puedo perder la casa, puedo qué sé yo, puedo perder mi negocio, puedo quebrar. Se pueden rebelar contra mí, pero si Cristo
Si mi confianza está en el Hijo, en el ungido de Dios, entonces todo tiene sentido. Todo. Él es el bien de nuestras almas. Él es el bien de nuestras almas, hermanos. Hay un pasaje en en Marcos 10:42 que dice: mas Jesús llamándolos les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Nosotros sabemos de eso, ¿verdad? Hemos visto noticias. Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros, dijo Jesús, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. ¿Por qué? ¿Por qué me mandas a humillarme así, Jesús? Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir. ¿Y saben para qué más? Para dar su vida en rescate por muchos. ¿Por qué es una bendición tan grande estar bajo su señorío? Porque no es lo mismo sujetarse a un gobernante implacable, odioso, lleno de ira, irritado, que sujetarse a un capitán que de manera voluntaria no solamente nos dice que nos sujetemos a él, sino que fue a la guerra por nosotros, fue adelante, venció, se humilló para que su pueblo pudiese reinar con él. Él tomó la iniciativa. Así que este señorío no es en función simplemente de un arrogante Dios que quiere ver a todos postrados. Es un Dios que condescendió y se humilló para salvar. Y su gobierno lo impuso sobre su Hijo por la obra que hizo en la cruz. Por una pasión, por sufrir, por morir por los suyos. Hermanos, es fácil seguir un capitán de ese calibre, pero difícil seguir un capitán que solamente manda y él no hace nada. Pero ese no es nuestro Señor Jesús. Hay un ejemplo del teniente Hal Moore, quien gozaba del respeto más profundo, de la obediencia más profunda de su pelotón. Pues al llegar la batalla, era el primero en pisar el terreno y el último en salir. Era el primero en arriesgarse por los suyos. Ese es el rey que necesitamos. No uno que gobierne desde la comodidad, sino que uno que se ganó el respeto, la honra al humillarse. Ese es nuestro Señor Jesús. Por eso, oh reyes, moradores de la tierra, admitan amonestación, honren al Hijo. Y podemos encontrar consuelo en esto, en el Hijo, en el engendrado, en que Él reina. Esto fue anunciado por el salmista, sí, pero también fue corroborado en la historia, se cumplió en Cristo. Fue declarado este asunto en su resurrección, por supuesto. Fue adorado en su vida y exaltado en gloria. Él reina. Ningún rey en la tierra podrá resistirse al señorío de Cristo. Nadie. Todo está en sus manos. El universo marcha a su mando. Y esto es un consuelo y una satisfacción enorme. Saber que Él nos llevó a adorarle y temerle, a postrarnos, a estar hoy aquí escuchando su palabra. Qué bueno. Nos llevó a tener discernimiento, la obra de su Espíritu. Nos llevó a ser prudentes. ¡Ey! Adórale. Nos sacó de nuestra necedad para que nos volvamos voluntariamente a Él. Para los que creen, sus rodillas no serán quebrantadas con vara de hierro, porque ya por su gracia fueron quebradas por sublime amor. Oh, qué amor incomparable. Jesucristo me salvó. Así cantábamos, por amor. Así que servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Pero también esto trae quietud a nuestras almas al saber que los gobernantes y reyes que se resisten a su señorío, que evidente y abiertamente traman contra el Hijo y su evangelio, serán quebrantados. Hermanos, Cristo venció. Dios lo va a juzgar. Más temprano que tarde, Dios lo va a juzgar. Dios lo va a hacer. Su ira se inflamará. Pero bienaventurados todos los que en Él confían.
Qué refugio es estar en Cristo, hermanos. ¿Los cristianos son miserables porque son perseguidos en todas partes? No. Ni siquiera porque estemos padeciendo lo que sea que estemos padeciendo o sufriendo lo que sea que estemos sufriendo, somos miserables. No. Bienaventurados los que en Él confían. Jesús está en su trono. Esa es nuestra bendición para los que creemos. Démosle devoción a Él porque Él vive y reina, hermanos. Y ha de juzgar. Y me voy con lo siguiente. Él es el Rey. Él es el Señor. Y Él ha dado mandamientos para los que le aman. Él ya se entregó por los que creen en Él. Cuando no quieras, cuando tu corazón rebelde se resista a planificarte para la gloria de Dios, a vivir para la gloria de Dios, recuerda, Él es tu Salvador, pero también tu Señor. Doblega tu carne, diría Pablo, golpéala, pero ríndete diariamente ante Él. No siempre querrás adorarle. Qué terrible. Pero allí está el Espíritu Santo para insistirnos. Ve tú y doblégate. No querrás venir a la iglesia. No querrás venir al culto. No querrás venir al culto de oración. Hay demasiadas cosas importantes, como veíamos en la escuela dominical. Pero Él es el Rey. Recuerda, y mientras que le obedezcas a Él, estarás seguro. Él es el Rey. Bienaventurados todos los que en Él confían. Confía en Él y a su voluntad, porque Él ya venció. Amén. Glorias sean dadas a Cristo por siempre. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por hacernos bien. Gracias. Y perdónanos porque hemos fallado muchas veces. Hemos actuado con necedad. Lo lamentamos, Señor. Pero ayúdanos a entender este salmo y a exaltar a Cristo en nuestras vidas. Y ahora que vamos a participar de la cena, yo te ruego que sea un momento de solemnidad, donde disfrutemos de la presencia de aquel quien se entregó por nosotros. Aquel capitán que no vino a exigir, sino que vino a dar. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, y salva a los pecadores. En su nombre oramos. Amén.